es mejor la sobrevida que en países en vía de desarrollo o en países que tienen menos posibilidades económicas. Importante, el tabaco es una de las causas más comunes de cáncer a nivel mundial y es responsable del 22% de las muertes. Y el cáncer es una realmente combinación de muchos factores que pueden llevar a más de 100 tipos o trastornos diferentes de cáncer. En Colombia, pues esto es de la cuenta de alto costo del ministerio. Cáncer es una enfermedad de alto costo. ¿Eso qué significa? Que en el sistema de salud pues hay un rubro para esas patologías de alto costo y cáncer pues es una de las patologías que más impacto económico tiene en estos recursos. Para esta fecha, ustedes ven que a través del tiempo han venido aumentando los números de cáncer de 172.897 a 275.384. Esto es acumulativo, es decir, que tal vez también relacionado con lo que es el desarrollo de la tecnología, el estilo de vida y muchas cosas, todos esos factores ambientales que son factores que pueden hacer que una susceptibilidad se exprese, pues realmente sí tienen un impacto importante si lo comparamos tal vez con años atrás, donde la gente tal vez vivía en el campo, lo que cultivaba era lo que consumía, sin tantos, digamos que agentes químicos asociados. Casos nuevos, pues esto viene avanzando, fallecidos, pues también tienen una alta tasa de mortalidad. Si lo miramos por órgano, entonces los 5 tipos de cáncer más frecuentes va a ser cáncer de mama con un 29%, cervix 7.1%, colon y recto 6.4%, estómago 4.3%, próstata 2.6%. Entonces por eso pues las campañas de el autoexamen, la mamografía, el estudio de la próstata y todo lo demás. Y si vemos por edades, pues también va a haber un grupo de tumores que son más frecuentes en la infancia y otros en la vida adulta. Entonces aquí tenemos también por departamentos en la infancia que tendríamos leucemia, linfoma de Hodgkin, tumores del sistema nervioso central, linfoma no Hodgkin, linfoma Hodgkin, sarcoma y sarcomas. Entonces también por departamentos, pues uno en esta cuenta de alto costo, ustedes pueden entrar al ministerio y ahí van a encontrar diferentes boletines y pueden encontrar pues estas estadísticas de en Colombia cuáles son los cánceres más frecuentes. Las personas que fallecieron y los tipos de cáncer fue cáncer de mama, colon, recto, cuello uterino en mujeres, próstata, estómago, colon y recto en los hombres. Hay algunos departamentos pues, que van a tener o que a través del tiempo tienen mayor frecuencia, pero pues esto va cambiando. Esto es 2020, probablemente ahora y seguramente después de la pandemia pues vamos a tener una mortalidad mucho más elevada por todo lo que significó para los pacientes no tener acceso a los tratamientos. Por género vamos a encontrar que el principal cáncer en los varones van a ser cáncer de colon y recto, seguido de próstata, y luego aquí pulmón, hígado, estómago, riñón, leucemia amiloide, linfoma, piel. Y en las mujeres va a ser mama, seguido de colorectal, ovario, piel, tiroides, cervix, estómago, útero y pulmón. Algunas definiciones importantes que tienen que tener en cuenta. Entonces, cáncer es nombre de la enfermedad en la que hay células anormales que se multiplican sin control y pueden invadir tejidos. Las células del cáncer también se pueden diseminar a otros tejidos y eso sería una metástasis. Si hablamos de una mutación, las mutaciones generan, digamos que un poco la evolución, es el origen de todos los nuevos alelos y genes, tienen la calidad de ser fuente de variación genética y proporcionan la materia prima para la evolución.
En general, uno podría decir que la habilidad de proliferación de las células pues va a depender, o es un control entre la tasa relativa de división celular y la tasa de muerte celular. Cuando tenemos o se pierden esos controles que regulan este equilibrio, pues vamos a tener o adquirir algunas capacidades específicas. Digamos que no están, y vamos a ver en la clase, no es solamente que una célula se transforma y se divide y entonces de esa célula se genera un clon de células tumorales, sino van a ver que esto es mucho más complejo y que para que se genere un cáncer pues pasan muchos eventos y no solamente es una proliferación a partir de una célula tumoral. Este artículo lo subo al Classroom, es un artículo de revisión de nuevos conceptos de lo que es cáncer, y es lo que se denomina la biología tumoral. Entonces, en la biología tumoral, en el 2000, Hanahan y Weinberg propusieron 6 características distintivas del cáncer que juntas van a constituir ese principio iniciador para que se generen las neoplasias. Entonces, a medida que las células normales evolucionan a un estado neoplásico, van adquiriendo un montón de capacidades que les van a permitir mantenerse y evitar los sistemas de regulación del organismo que limitaría su sobrevida para convertirse en tumores. Los tumores no son solamente masas de proliferación celular, sino que vamos a ver que van a tener un montón de cambios que permiten que se generen. Entonces, esos, digamos que 6 iniciales cambios, ¿cuáles serían? Primero, que haya una señal de proliferación. Entonces, recuerden que hay algunos genes que evitan la proliferación. ¿Cuáles son? El ciclo celular Rinus. P53 es uno. Yo les hablé que había 2 clases de genes, unos que iban a inhibir la proliferación y otros que iban a promover la proliferación. ¿Cómo se llaman los que inhiben? Genes supresores de tumores. Y los que proliferan, los protoncogenes o los oncogenes. Entonces, se genera una señal de proliferación. ¿Qué debería pasar normalmente? Pues que hay un gen supresor de tumor que va a evitar esa señal. ¿Qué la puede generar esa señal de proliferación? Precisamente la activación de un oncogene. Lo siguiente es que además de esa señal de proliferación, hay evasión de ese control de los genes supresores de tumores, porque están inactivados, o sea, tiene que inactivarse el supresor y activarse el oncogene. Eso además hace que haya una activación de señales de invasión local de la célula tumoral que le va a permitir pues la proliferación. Hay como una replicación continua a pesar de que la célula tenga daños en el DNA, haya una mutación, va a generarse esa replicación continua. Se induce angiogénesis, esto para poder invadir los tejidos circundantes, y además hay unos cambios metabólicos que evitan que haya una muerte celular. Entonces, tiene que pasar, digamos que simultáneamente, todos estos factores para que esa célula que tiene mutaciones o que tiene muchas alteraciones, por ejemplo en el DNA, que pasó y evadió esos mecanismos de reparación que vimos en el ciclo celular, pueda pues proseguir para que se genere cáncer. Si uno lo mira un poco más en detalle, no vamos a entrar aquí en mirar esto, pues definitivamente es que a nivel molecular se generan circuitos de motilidad, circuitos de citostasis que va a permitir pues que haya esa permanencia, circuitos de proliferación con factores de crecimiento y muchos procesos bioquímicos que hacen que, por ejemplo, haya cambio de lo que sería la parte anabólica de la célula y factores de supervivencia. Es decir, ustedes ven que es un montón de proteínas, señales de
proliferación, genes que deberían inhibir, que van a estar como bloqueados para finalmente evitar la muerte celular y que la célula tumoral pueda proliferar. Adicionalmente a esos 6 factores iniciales, pues hay otros factores que se han definido, y es que haya además una evasión del sistema inmune que debería limitar la proliferación de esa célula, que se promuevan factores de inflamación, eso va a hacer que se perpetúe un poco, digamos, ese proceso inflamatorio, que aunque el genoma sea inestable y tenga mutaciones, se siga replicando, y que haya disregulación celular, es decir, ya no haya una producción anaerobia de la energía celular, sino otros mecanismos que permiten que la célula siga manteniéndose. Y esto para que al final haya una indiferenciación celular. Entonces, si los unimos todos, tenemos que inicialmente se genera una señal de proliferación celular. Esa proliferación evade los sistemas de genes supresores o crecimiento, se facilita la inmortalidad de la replicación, se favorece la inflamación o procesos inflamatorios del tumor, se activan factores de metástasis e invasión local, la inestabilidad del genoma que tiene un fenotipo mutado sigue replicándose, se induce la angiogénesis, resistencia a la muerte celular, se activan sistemas de regulación energético y se mantiene esa señal de proliferación y se va del sistema inmune. Como ven, es un montón de sucesos que tienen que aparecer para que se genere la mutación. Entonces, acá tenemos una célula normal que de pronto tiene una primera mutación, luego hace una segunda mutación, empieza a hacer proliferación, hay inestabilidad del genoma, pero se sigue replicando, se sigue dividiendo la célula y se va generando la neoplasia. Entonces allá vemos que este sería como un core de lo que se necesita para la célula tumoral. Entonces una célula inicial que sería como una célula madre tumoral, un stem cell, que posteriormente empieza pues a proliferar, pero adicionalmente hay un proceso inflamatorio. Dijimos que hay una angiogénesis para invasión, hay proliferación de células endoteliales, hay un sistema energético que permite la invasión. Entonces, inicialmente tenemos ese core, evasión del sistema inmune, replicación permanente. Ese core inicial está allí, digamos que sería como el tumor primario, pero él genera mecanismos de invasión a tejidos circundantes que después pueden irse a otros tejidos, que serían las células metastásicas. Aquí algunos de esos factores, entonces tenemos nuevamente esa célula inicial tumoral que va a generar algunos factores de crecimiento, por ejemplo el factor derivado de las plaquetas que asociado con los fibroblastos va a permitir como esa invasión local. Este va a generar también factores de crecimiento endotelial, el factor de crecimiento endotelial, además invasión o factores angiogénicos en los pericitos. También esta célula, finalmente la célula inicial también me va a generar factores de crecimiento para el endotelio, los fibroblastos para inflamación, y pues como ven realmente es un circuito de interrelación de todos estos factores para que haya finalmente pues la formación del tumor. ¿Qué tantas mutaciones hacemos los seres humanos y qué tantas mutaciones necesitamos para que se genere el cáncer? Entonces, a través de la edad se van acumulando mutaciones aleatorias con el tiempo. Sin embargo, la tasa de mutaciones es baja para que solamente una célula adquiera todos esos factores. Realmente tiene que ser varias células, porque una sola célula que sea capaz de generar todo, pues vamos a ver que todo el tiempo estamos haciendo mutaciones y que en cada nueva generación se generan mutaciones, pero no son suficientes como para que se genere cáncer. Entonces, ¿con qué frecuencia se forman los nuevos alelos?
Entonces tenemos que en los seres humanos la tasa media de mutación es de 1,2 por 10 a la menos 8. Cada individuo va a heredar en promedio de sus padres más o menos 70 mutaciones nuevas, y en los varones cada año adicional, o sea, cada año de edad que tengan de más, van a tener 2 mutaciones nuevas. Ellos contribuyen a 3 a 4 veces más que las mujeres ciertas mutaciones en ciertos genes. Yo creo que en herencia mendeliana les mencioné que la edad paterna aumenta la posibilidad de mutaciones nuevas en ciertas enfermedades como acondroplasia y neurofibromatosis. Entonces es porque en general vemos acá que a medida que mutaciones por tasa por año se van acumulando esas mutaciones, y a medida que pasa, pues que vamos avanzando en los años, pues vamos a tener. Y ustedes saben que hay variantes que pueden generar cambios sinónimos o no sinónimos, que inicialmente puede que no afecten la función de la proteína, pero que pueden en algún momento la acumulación de muchos de esos cambios generar finalmente una mutación. Acá tenemos los protoncogenes. Entonces por mutaciones missense, estos protoncogenes van a cambiar un aminoácido y me pueden generar una variante patogénica que me dé cáncer. Pero también ese protoncogen puede tener una variante sinónima que puede que no genere nada, o puede que sí, a pesar que sea una variante sinónima, me afecte el splicing. Entonces, ¿quién me quiere recordar que es una variante sinónima? ¿Eso sería conservadora? Creo que es cuando se altera un codón del gen, pero este codón termina codificando para el mismo aminoácido. Entonces, cambia una base del codón que finalmente codifica el mismo aminoácido, porque recuerden que el código genético es degenerado, y eso significa que más de un codón o una tripleta me va a codificar el mismo aminoácido. Entonces uno diría, pero si el cambio de una citosina por una adenina finalmente me codifica una arginina, ¿por qué eso me va a generar una mutación? Sin embargo, esos cambios pueden generar alteraciones del splicing. ¿Qué es el splicing? La corta de, pues, cortar los intrones. Porque si no estoy hablando en chino avanzado y si no me entienden, pregunten por favor. ¿Qué es el splicing? ¿Recuerdan? Retirar los intrones. Como pues retirar los intrones. Retirar los intrones. Entonces, el splicing es un mecanismo por el cual el precursor del mensajero se le retiran los intrones para que solamente en el mensajero, en el RNA mensajero, estén los exones, que es lo que va a traducir el ribosoma y generar la proteína. Entonces, en el splicing, que es un mecanismo complejo, los intrones tienen ciertas secuencias de reconocimiento del spliceosoma, que son varias proteínas que se van a unir inicialmente, o una muy conservada es una guanina, a la guanina para iniciar ese mecanismo en que se unen las proteínas, rompen el intrón en el extremo 5' y luego en el 3', y ese intrón es degradado. Pero si cambia la base nitrogenada, pues me puede alterar el splicing, y entonces el intrón puede que quede dentro del RNA mensajero, y pues me va a generar una mutación. Una variante en el splicing me puede generar mutaciones en el gen. Esa tasa de mutaciones, o sea, los alelos wild type tienen una mutación baja, 10 a la 4 por 10 a la 6 por gen por generación. A pesar de esa baja tasa de mutación, uno solo, pero si tengo muchos alelos que están haciendo la mutación, pues esto va a ser algo acumulativo. Entonces recuerden que un gameto humano tendría 10 a la 9 pares de bases de nucleótidos. Si tengo una tasa de mutación de 1,
en 2.2 por 10 a la menos 9 nucleótidos por generación, pues voy a tener cada nueva generación 3 mutaciones nuevas, es decir que el cigoto va a tener 6 y pues con más de 26.000 genes pueden haber más de 36 millones de mutaciones nuevas o cambios. Los mecanismos que suceden para sobrepasar las defensas, entonces una célula hija puede dar 1000 células mutantes, una célula mutante puede aumentar la tasa de inestabilidad por los cambios que hace a nivel del genoma. Entonces, esa inestabilidad genómica que puede hacer, la podemos ver, digamos que a varios niveles. Entonces, cuando uno evalúa la masa tumoral o el tumor, puede hacerle un cariotipo al tumor y evaluar qué alteraciones se generaron en la célula tumoral para generar, pues para haber tenido el tumor. Entonces, tenemos que hay alteración en la segregación de los cromosomas y la división celular, que hay mucha frecuencia de alteraciones estructurales, pero también pueden ser mutaciones puntuales, que hay alteraciones epigenéticas y uno ve cariotipos bizarros. ¿Cuáles son las modificaciones epigenéticas? La metilación, la acetilación, es decir, esas modificaciones que se dan después de la traducción, pero que pueden cambiar la expresión de los genes. Por ejemplo, entonces estudios de la epigenética han mostrado que la alimentación de la mamá durante el embarazo puede modificar que el hijo tenga obesidad y riesgo de diabetes en la vida adulta. Y eso fue no porque lo heredó de cambios, variantes patogénicas, sino modificaciones de metilación, acetilación, epigenéticas que hizo durante el embarazo, ya cambian la expresión de los genes. Entonces, por ejemplo, estos son varios ejemplos de cariotipos de células tumorales. Entonces, aquí en este primero, en el caso 1, ¿qué ven? Anormal. Pues, pareciera que se hubiera deletado un pedacito. Hay una trisomía del 8, ¿cierto? Con un cromosoma en anillo. En el caso 2, una translocación 1,8 y un cromosoma en anillo 8. Aquí, por ejemplo, pues vemos un montón de alteraciones donde hay como una translocación 8,7, una deleción del 8, aquí hay una 6,11 y es la misma célula tumoral. Y si vamos viendo, pues casi que cuando uno evalúa y hace estudios moleculares en tumor, encuentra que hay una gran cantidad de alteraciones, es decir, que definitivamente hubieron muchos mecanismos de alteraciones a nivel de desórdenes cromosómicos, mutaciones puntuales, que permitieron o que generaron que, digamos, se proliferara ese tumor y que todos tienen pues alteraciones en el DNA. En la genómica del cáncer nosotros hablamos como de varios mecanismos. Entonces aquí tenemos células normales y aquí ven una célula que tiene metilación en las islas CPG. De pronto hay una mutación inicial que sería una mutación driver y alteraciones epigenéticas serían adicionales, se generan mutaciones, se denomina passenger, que también tienen algunas modificaciones epigenéticas y que llevan a que esa mutación inicial me genere como un clon de células tumorales que van a empezar a formar las masas. Entonces, esto es muy temprano, tal vez pase 10 o 15 años antes de que sea evidente la masa en el paciente. Vamos hay estos dos mecanismos, bueno, ya hablamos un poco de eso. Hay mutaciones heredadas, estas serían como lo que pasa en el cáncer multifactorial, ¿sí? Simplemente a través de los años se van acumulando esas alteraciones y con el tiempo genera todos esos cambios que hablamos y se genera la masa.
Hay mutaciones que son genéticas, es decir, yo tengo variantes patogénicas en un gen supresor de tumor que pues definitivamente va a aumentar el riesgo de forma importante para un tipo de cáncer. Entonces, el gen APC es un gen que es supresor de tumor, sería un gen driver que haría que aumenta el riesgo de cáncer. Si otros genes que también P53 y KRAS van a activar otras vías que al final promueven la proliferación y las metástasis. Entonces acá tenemos una célula normal, una mutación inducida por algún carcinógeno que genera esa mutación alélica que se integra al genoma. Un precursor fenotipo de mutación genera mutaciones conductoras que pues me van a llevar a la formación del tumor. Entonces, mutación iniciadora que adquiera la inestabilidad del genoma. Entonces, recuérdenme que de pronto les sirve para el final de la clase, si hago un quiz, ¿cuáles serían esos mecanismos? El primero, ¿cuál sería? ¿Qué cosa? Para que se genere un tumor. Una mutación. Una señal de proliferación. ¿Qué más? Que los genes supresores de tumores no tengan su... Que no haya una acción de un gen supresor de tumor. Estamos hablando, por ejemplo, en el anterior tenemos mutado el APC, entonces él no va a poder suprimir la proliferación. ¿Qué más? Inflamación. Angiogénesis, ¿qué otras cosas? Que no... Inflamación, Que no se haga como el punto de checkpoint por los genes. que haya inestabilidad del genoma y que eso, se mantenga la proliferación a pesar del genoma inestable.